economía. Y para ello vamos a hablar con Eduardo Jiménez, él es jefe del Sistema de Información de Macrocónsul, consultora que, por cierto, ha hecho todas sus proyecciones en cuanto al crecimiento económico. Estas proyecciones las suelen actualizar cada 3 meses, así que vamos a hablar con él de los resultados. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, para empezar, ¿en qué concluye este estudio, no? ¿En cuánto vamos a cerrar? Por cierto, el ministro espera que al menos entre agosto y diciembre nuestra economía crezca 3%, pero ya habíamos visto, o él ya había adelantado, que hasta el cierre de año probablemente lleguemos entre 2 a 2.5%. ¿Cuál es el resultado de Macrocónsul? Sí, en realidad con un 3% de crecimiento los últimos 5 meses, el crecimiento del año te va a dar una cosa más cercana al 1.2, 0.3%. O sea, no va a ser 2,5, evidentemente, porque ya hemos tenido una caída en el primer semestre, ya 0.5 esa caída, entonces más o menos haciendo los números te va a dar 1.2, 1.3. ¿Qué esperamos nosotros? Nosotros esperamos para el segundo semestre del año un crecimiento más bien cercano al 1.7 promedio, que es bastante diferente de lo que está diciendo el MEF. Ciertamente, ojalá la economía termine creciendo más, porque tenemos que entrar al 2024, digamos, ojalá con un crecimiento más alto y un dinamismo también más alto. Pero a la luz de lo que viene sucediendo, vamos viendo, pues, digamos, sobre todo que las expectativas empresariales están todavía en terreno muy negativo, las inversiones no se han reactivado, el sector construcción está muy frágil. Entonces no vemos, digamos, necesariamente fuerzas que te den un dinamismo, pues, importante en la economía en la segunda parte del año. Hay preocupación en las empresas en este momento porque evidentemente ven esta situación bastante fría, ¿no? Entonces este 1.7 nos lleva a decir que en la segunda parte del año nos lleva a decir que el crecimiento durante todo el año estará rondando el 0.6%. Esto lo han tomado de acuerdo a lo que refieres, ¿no? Inversión privada, básicamente. Sí, o sea, no solamente ellos, sino que, o sea, evidentemente no vamos a caer como en el primer semestre, porque no tenemos esos mismos choques que tuvimos en el primer semestre. Vale decir niño, vale decir protestas, ya no tenemos esos efectos. Creemos que vamos a tener un crecimiento, sin duda, sobre todo en el último trimestre, porque hay un efecto rebote muy importante, ¿no? El efecto rebote muy importante es básicamente que en diciembre del año pasado comenzaron todas estas protestas, claro, y ahí simplemente vas a tener simplemente un efecto rebote, un efecto aritmético que le llamamos, y vas a tener algo más de dinamismo, pero tampoco es mucho más dinamismo del que hemos estado observando, digamos, inclusive previo a todos estos eventos, ¿no? En esos resultados estás contemplando la llegada del fenómeno El Niño que ya inicia su temporada de lluvias a partir de este mes y que podría intensificarse en diciembre sobre todo. El fenómeno del Niño, fíjate, hoy día ya estamos en fenómeno del Niño. O sea, el fenómeno del Niño está existiendo, o sea, ya existe hoy día. Tenemos una anomalía climática importante. La temperatura del mar está caliente. Por esa razón, ninguno de nosotros anda en chompa en este momento, porque el mar está caliente. Tenemos temperaturas 2-3 grados por encima de lo habitual para estas épocas en Lima, inclusive hasta 5 grados llegan en algún momento. Pero cuando nos referimos al daño del Niño, nos referimos fundamentalmente al año 24. ¿Por qué? Porque normalmente el Niño afecta sobre todo la generación de lluvias, y el proceso de lluvias pues empieza en diciembre sobre todo, ¿no? Con más fuerza en el norte del país. Y entonces ahí donde se concentra, ¿no? Diciembre probablemente, o sea, parte del 23, pero todavía muy poquito, y quizás enero, marzo, que es donde se centra, digamos, las lluvias en el norte sobre todo. Ahora, también, o sea, no solamente son cuánto tiempo duren las lluvias, o sea, más bien, la intensidad de las lluvias no solamente es importante, sino cuánto tiempo duren estas. Claro. Porque si tú recuerdas, por ejemplo, en el año 17, el Niño fue muy fuerte, pero fue muy corto, ¿no? O sea, tuvo un daño importante. Aún así, hasta ahorita no nos reconstruimos totalmente. No, sin duda. Bueno, hay partes que se han hecho, hay partes que están en cero. Lamentablemente, la parte que le corresponde a las autoridades subnacionales se ha hecho muy poco, la verdad. Sí, y viene por ahí. Pero básicamente está concentrado en el 24.
el 24 se puede ver muy afectado. De hecho, ahí tenemos un escenario de riesgo para el 24. O sea, se vería muy similar a lo que ha sido el 2023, ¿no? Porque el primer trimestre ha sido el golpe de las protestas y las lluvias, entonces el primer trimestre del 2024 se parecería a este. Sí, curiosamente sí. Sí, porque tendríamos como un nuevo gancho ahí en el primer semestre, sí, efectivamente, ¿no? Y sobre todo concentrando en el primer trimestre, ¿no? Y en la incertidumbre total de si lograremos, de repente a partir del segundo trimestre del próximo año, recuperarnos. Todavía se tienen que ver el impacto. Es que eso depende, como te digo, es que el niño no solamente es fuerte por las lluvias, sino por cuánto dure ese proceso. Si el proceso dura demasiado, fíjate, el año 97, 98 tuvimos un niño que duró casi año y medio, ¿no? Y con cambios, y con lluvias fuertes, y con destrucción de infraestructura. El 17 hubo destrucción de infraestructura, pero fue muy corto, de tal modo que nos recuperamos ese año bastante rápido y crecimos, ¿no? Justamente el temor de un niño como este es que hoy día, sumado pues al niño que ya conocemos todo el tiempo, está el cambio climático que nos está generando N problemas, ¿no? Ahora, ¿qué pasará con la inflación? Que se está trabajando ahora para reducirla. Bueno, se está reduciendo actualmente, pero ¿cómo vamos a cerrar el año? Mira, la inflación está cediendo, como tú bien dices. Es más, ya en algunos países, no necesariamente es el caso, pero en el Perú la tasa del Banco Central ya está plana, no la ha movido, y lo más probable es que la tasa más bien se comience a reducir en los siguientes meses. ¿Por qué? Porque la inflación está cediendo. Ya otros países como Chile, Brasil, México, por ejemplo, ya han comenzado la reducción de tasas. No lo está haciendo, por ejemplo, todavía Estados Unidos porque está preocupado por esto, pero ya en general estamos viendo en algunos países de la región estas bajadas, porque ya están un poco más preocupados más bien por el crecimiento. El crecimiento está ahora siendo la preocupación porque nos estamos enfriando todos. Chile está en recesión, Colombia está en problemas, México está en problemas, etc. Entonces ya el nuevo tema de preocupación va dejando la inflación de lado y va entrando el tema del crecimiento nuevamente, porque la región en general está bastante lenta. Ahora, si hablamos de sectores, ¿no? Bueno, estamos viendo la pesca, está encabezando los sectores que han caído en cuanto a producción, pero todavía falta impulsar a la construcción, ¿no? El sector agropecuario, etcétera. ¿Cómo están proyectando Macrocónsul de que va a cerrar este año? Sí, mira, a ver, para hablar de sectores hay que hablar de dos partes, digamos, muy claramente diferenciadas, dos grupos de sectores, ¿no? Los sectores primarios, donde tienes básicamente minería, pesca y agricultura, y ahí tienes un crecimiento más cerca del, digamos, 2,5%, y tienes un grupo de sectores no primarios, o sea, los sectores de alto valor agregado, que además representan 75% del PBI, esos sectores van a tener un crecimiento mínimo. ¿Por qué? Básicamente por lo que te comentaba, ¿no? Sectores como construcción vienen extremadamente golpeados. Los servicios, por ejemplo, el turismo se venía recuperando y fue muy golpeado por el tema de las protestas y todo esto. Y en general los sectores de demanda en general, que son estos no primarios, vienen golpeados. Manufactura, por ejemplo, hay áreas de la manufactura que están con golpes pues tremendos, y de hecho muchos de ellos no se han recuperado desde la pandemia. ¿Y en cuáles se va a tener que sostener la economía al cierre de este año, ¿no? ¿Cuáles van a evitar, ¿no? que caigamos tanto? Mira, uno de ellos es la minería, ¿no? Minería está ciertamente en el grupo. Ahora, ¿por qué? Porque ha entrado un proyecto muy importante como Quellaveco el año pasado y todavía su impacto todavía se siente. Ciertamente no va a ser necesariamente un motor en la segunda parte del año, pero la minería ya nos está jugando a favor, o va a jugar en general a favor del crecimiento. Ahora, pesca ciertamente tiene, por ejemplo, como tú lo decías, un componente de incertidumbre importante, porque el mar está caliente, ¿de acuerdo? El mar está caliente, pero se canceló la primera temporada de pesca. No, simplemente por eso los números. Claro, y hay posibilidades de que se abra la segunda temporada. Pero sí, exactamente. Exacto. Sí hay posibilidades de que se abra una segunda temporada. Y además de que, si bien es cierto, se canceló la primera temporada de anchoveta, informa que hay mucha presencia de otras especies. Sí. Lamentablemente pues son para el mercado interno, bueno, para el consumo familiar, y lo que se busca también es darle un impulso al sector industrial en este caso. Lo que pasa es que en pesca hay dos partes muy diferenciadas también, el consumo humano directo y el consumo humano indirecto, que es básicamente la línea de pescado. No, el consumo humano directo sí, ciertamente estábamos viendo cifras ahora más temprano de que
bonito, por ejemplo, está en récord de captura de mucho tiempo, digamos, ¿no? Pero digamos, el sector pesca es pequeña en su contribución al PBI, pero cuando entra la parte de harina, tiene una participación muy grande en el mes, grandísima, porque las variaciones son muy importantes. Esperemos que el próximo año eso nos ayude más bien por el efecto rebote, ¿no? El efecto estadístico que hay entre una base de comparación baja y una base de comparación alta. Perfecto. Eduardo, Sí. antes de cerrar, por favor, Sí. quería tu opinión en cuanto a las propuestas. Hay tensión, ¿no?, de parte del Ejecutivo y el Legislativo. Sí. Tratan de no chocar, sin embargo, todavía hay algunas propuestas y críticas de ambos lados, ¿no? Ahora, hay un nuevo proyecto para el retiro de la AFP. Quiero conocer tu opinión y también quiero que tú me digas cuál es la reflexión de la relación de ambos poderes, ¿no? ¿Cómo podría esto influir en el crecimiento económico? Sí, mira, a ver, sobre los proyectos de retiro de dinero, ciertamente ya ni siquiera tiene un razonamiento detrás, ¿no? En algún momento se decía, bueno, vamos a retirar dinero porque la gente está en pandemia. Ok, retiremos algo, ¿no? Ciertamente ahí no había muchas posibilidades de negarse a algo así. Ok, luego no, porque tenemos este otro problema político o porque tenemos esta otra razón. La verdad es que ya no hay ningún sustento para ello y lo único que estamos haciendo es hipotecar el futuro de muchos peruanos porque simplemente van a llegar sin ahorros al final cuando lleguen a su vejez. Ahora, respecto a lo que me decías, mira, los problemas políticos están siendo, digamos, críticos de hace un buen tiempo y están complicando ya el crecimiento. Hasta hace unos años, digamos, íbamos como por caminos separados, pero hoy día es evidente que nos se han cruzado y las expectativas así lo muestran. Te decía en el comienzo que las expectativas están en terreno pesimista y es en buena medida por este tema político. Perfecto, Eduardo, te agradecemos mucho. Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información de Macrocónsul, dándonos sus proyecciones de crecimiento.